todos y a todas. Como ha dicho Diego, son mis primeras jornadas. No sabemos si las últimas, pero sí que es cierto que es de agradecer que se sigan realizando edición tras edición para ver esta casa, ahora convertida en museo, pues llena de vida. Así que no sé lo que pasará. Bueno, el trabajo que les voy a presentar o la comunicación que voy a realizar hoy es fruto de un trabajo anterior que el curso pasado realicé para una asignatura de la UCLM del grado de Geografía, que es Patrimonio Histórico Artístico. Con el objetivo de aprobar esa asignatura y presentarla al trabajo fue por lo que hice realmente esta presentación, que para estas jornadas, por supuesto, la he tenido que transformar un poco. Bueno, mi objetivo con este trabajo principalmente era, aparte de poner en valor este edificio, que es, como todos ustedes saben, que son muchos de ustedes son participantes, oyentes asiduos a estas jornadas o lectores de las publicaciones posteriores que el Ayuntamiento va sacando o publicando edición tras edición, pues como les decía, el objetivo era que viesen las diferencias que ha habido a lo largo de la historia entre las dependencias que conserva actualmente la sala de molienda de lo que llamamos Molino de Molemocho y las que hubo a lo largo de la historia. Y no solo las dependencias anejas al molino o a la sala de molienda, sino también materiales constructivos, técnicas que se utilizaron a lo largo de la historia. Para llevar a cabo la presentación me hice un índice, que es el que pueden ver a continuación, y es el más o menos que voy a seguir para la exposición. Esperando no pasarme de tiempo, pero ya he encargado a Diego y a Alberto que me den un toque. Agradecerles año tras año a ellos y al resto de personal de este museo que se puedan llevar a cabo las ediciones de la jornada. Miren, aquí tienen una diapositiva en la que hay dos imágenes muy claras que muestran el molino actualmente un poco alejado y el molino antes de quedarse en desuso, cuando todavía aún se utilizaba en la década de los 60. A simple vista no tiene mucha diferencia, pero las imágenes que podemos ver hoy sí que chocan mucho cuando haces un repaso a lo largo de la historia de cómo se construía, cómo vivía la gente que había allí o qué dependencias tenía, porque lo utilizaba de otras formas. En nuestro objetivo principal también está tenemos que resaltar la hipótesis que fue un objetivo al haberse sido reconstruido, sobre todo de compuerta o una barrera que posibilitase la entrada de agua o viceversa, desde Guadiana hacia las Tablas o desde Jiguela, mantener compuertas cerradas para que no se fuese por Guadiana. La reconstrucción, como saben ustedes, se realizó en 1998. Ya en 1997 el Ministerio decide realizarla. Bueno, antes de llegar a esa época, quiero hacer el repaso rápido por las fuentes que he consultado. La primera fuente documental que tenemos es del año 1422, o sea, hace 6 siglos. Es un edificio que tendría hoy, si se conservase, 600 siglos de historia.
También he puesto al lado el mapa, la primera fuente gráfica. En ella no nos da pistas de cómo era cada molino, pero sí sabemos de su importancia ya y la importancia que también tenía para las comunicaciones entre las poblaciones del sur y del norte, porque eran puentes que permitían cruzar el río, no solo Molemocho, el resto de molinos también. En el siguiente documento que tenemos, quiero resaltar la importancia que tuvo este molino, no solo, y el resto de molinos, no solo en el documento más conocido por nosotros, que son las relaciones topográficas, sino que en el siglo XVIII, en 1700, por jornadas de historias anteriores, sabemos que hubo grandes inundaciones. También por documentos y bibliografía que hay editada de algunos de los ponentes que han participado en esta misma edición de las jornadas, nos cuentan cómo en el molino de Molemocho, a principios del siglo XVIII, tuvo que ser reparado porque tenía muchísimos problemas debido a esas inundaciones, se estropeó el edificio, hubo que arreglar anejos y entonces la Orden de Calatrava pues hacía peritajes en los que se nos iba comentando la cantidad de carros de cal, de arena, etcétera, que fueron necesarios para la reconstrucción o el reparo de este edificio en 1718. Después de las obras que hizo el ingeniero Navalcerrada en el Guadiana y en la desembocadura de Ojiguela en Guadiana en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, podemos ver que la estructura del molino ya en este momento es una estructura en L. No sé si lo ven muy bien los del final. He aumentado mucho para que se viese que la planta del edificio ya en el siglo XVIII, a mediados, tenía forma de L. Tenía también el malecón. Otra de las innovaciones de este ingeniero militar que canalizó por primera vez el Guadiana fue el quite de 4 arcos en el puente y luego el batán, que sí que sale en algunos documentos anteriores a este edificio. ¿Qué ocurrió posteriormente? En la transcripción de un documento que hay en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales, en la venta que los herederos de González Gascó realizan al duque de Sevillano. Y en esta misma transcripción nos habla de las dependencias, y ustedes lo pueden leer, pero sobre todo es subrayado en negrita, dependencias que tenían en el lado izquierdo, había cuadras, cochiquera, pequeña habitación, cámara o granedo, y en la parte izquierda una gran chimenea. Esto corresponde más bien con la imagen que hemos visto. Además, en esta venta del siglo XIX, es una venta que se hace en 1854, nos describe bien cómo podía ser el molino y sus dependencias. En la siguiente diapositiva vemos la diferencia que hay con el molino actual. Hemos para ello seguido las medidas que vienen en esa venta o en esa transcripción del archivo, y el malecón sigue midiendo lo mismo que medía, pero no en cambio la superficie del edificio, de la planta del edificio. Si se fijan en la imagen que tienen ustedes enfrente, verán que desde el malecón a la planta del edificio todavía queda un hueco importante. Esa es la medida que falta con respecto a la transcripción que hay de la venta desde los herederos de Gascó al duque de Sevillano en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX todavía tenía esa forma de L, la planta del molino, porque aún conservaba las cuadras,
el granero, la vivienda del molinero, crujía. Y el siguiente documento que venimos a resaltar es, para que vean la importancia de este edificio, es este documento que está en el Instituto del Patrimonio Cultural Español y es parte del inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico-artístico que se hizo ya en el año 79. De este municipio no solo se hizo del molino y puente de Molemocho, como es esta ficha, sino que también se realizó de 20 elementos más. Daimiel tenía 20 elementos más que también catalogaron en este inventario. ¿Por qué no se con estas, digamos, orígenes y esta importancia que ya en el 79 se le suponía al molino, no se hizo algo al respecto? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que en esta ficha se hace una propuesta de actuación urgente y además las obras se las considera de importancia a medio plazo, deberían ser realizadas y con un coste el máximo que permite la ficha. Como ven, hay varios ítems y el señor o señora encargado en aquel momento de rellenarlo, pues iba marcando esos ítems. El costo era el superior que se podía poner en la ficha, 5 millones. Del año 79 es lo que más o menos valoraban que podrían costar la restauración de Molemocho. No se realizó, hubo muchos, toda esta documentación se realizó en muchas provincias de España, en muchos municipios, y a este edificio se le supone o le marca el notario o el que realizó la ficha como un interés comarcal. Otros que han hecho en Daimiel, en esta misma época, se los valora como de interés local, pero a Molemocho ya se le dio un interés comarcal. En esta otra foto que traemos a colación es anterior a 1992, pero no he podido determinar la fecha en la que está realizado, porque la tienen catalogada posterior a cuando fue. Se ve bien en que todavía permanece la mayor parte del tejado y aquí también podemos adivinar por la estructura que todavía conserva el ala sur del edificio. No completamente, pero sí el ala sur. Conserva mucho de los muros y conserva la parte izquierda donde se supone que estaba esa chimenea. Además de este documento, en un curso impartido por Parques Nacionales sobre el molino de Don Molemocho en 2010, los arqueólogos que estuvieron a cargo del proyecto de restauración del edificio también nos hablan, y me leo un poco de la descripción realizada por estos arqueólogos. El edificio adosado en el lado sur no se ha rehabilitado al encontrarse muy arruinado. Tenía planta rectangular con 2 alturas levantadas con muros de mampostería de piedra irregular y argamasa, enlucidos y encalados. El suelo cuadro era de madera y la cubierta a 2 aguas con teja curva. En el piso inferior se encontraba la vivienda del molinero, cocinas y cuadras. En el piso superior, bajo cubierta, estaban las cámaras que servían de almacén. Por lo tanto, la misma estructura que venimos viendo desde el mapa del ingeniero Navalcerrada. Aquí no nos habla de lo que encontraron en la parte izquierda de la fotografía que ustedes ven. Imagino que como arqueólogos que eran y como una institución pública, toda esa documentación estará en algún archivo que yo no he logrado acceder a él, pero que algún día alguien de los que están ustedes aquí, que son investigadores, como digo yo, con solera,
podrán acceder a él y nos lo cuentan. Pero es cierto que esa gente hizo ya un estudio de cómo podría haber sido y qué usos tenía entonces el edificio. Este hubiese sido un buen momento para declararlo BIC, bien de interés cultural, por todo este bagaje que tenía el edificio. Ya estuvo en el inventario arquitectónico de patrimonio histórico, pues la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985, les estoy comentando que fue en el 98 la restauración, pues en el artículo de esa ley, en el primer artículo, dispone que lo integran los inmuebles y objetos muebles de interés artístico. No tiene mucho, pero sí histórico, etnográfico, arqueológico, como les he comentado, y en cualquiera de estos ámbitos podía haberse considerado este edificio merecedor de alguna de estas menciones. Esta ley, como les digo, estaba vigente cuando se rehabilitó el molino. Además, había otras leyes, no nacionales, pero sí internacionales. La ley de Castilla-La Mancha todavía no estaba promulgada. Y entonces sí que hay leyes internacionales, sobre todo en ambientes de arquitectos dedicados a la restauración, estudiosos de los inmuebles y de los edificios restaurados, que seguían de las tendencias que hay en Europa, sobre todo en Italia. Y en esas cartas, en la Carta del Restauro, que es una carta más novedosa y que revisa lo que ordena la Carta de Venecia, pues lo que viene a decir es que también se deben incluir ahí no solamente los sitios históricos, sino también sitios que estén en ambientes naturales. Es una de las menciones que hace. Este edificio, cuando se restauró, y esto lo hemos sacado, como ven ahí, es una fotografía de Juan Almagro Costa, el ingeniero que rehabilitó o restauró, como dice el edificio del Molino de Molemocho, y aquí hay algunas de las actuaciones que se hizo. La fuente que he consultado en este caso sigue siendo el curso que impartieron en Parques Nacionales para conocer cómo se había hecho el molino, la restauración y otras cuestiones de interés sobre molinología y la actividad molinera en el Guadiana. Ven aquí cómo están picando el revoco, en esta otra la limpieza de los muros y en esta otra diapositiva vemos otra vez el molino, una foto más reciente de 5 años antes de que se restaurase el Molino de Molemocho. Y aquí podemos observar que sigue conservando bastante del ala donde estaba la chimenea, de la zona de la izquierda, pero de la zona de la derecha y el tejado pues se ha perdido bastante, que es lo que encontrarían los arqueólogos, como arqueólogos que son, aparte de la prospección superficial. Imagino que si hubiesen tenido presupuesto e indicaciones por parte del ingeniero restaurador o sin ser restaurador, pues lo habrían hecho. Poder seguir investigando para documentar y catalogar todo lo que había y que hubiese pasado a la gente que queríamos conocer sobre ese ámbito, o tener una visión más completa de los usos que hubo en el pasado. ¿Qué ocurrió? Que la rehabilitación, como les dije antes, se hizo con el objetivo principal, nos parece,
de ser una compuerta más, ser una presa más que regulase las aguas, tanto de salida como de entrada al humedal. Y además continente del edificio en sí, de lo que sería un centro de visitantes para realizar la exposición que hay actualmente de la historia del hombre en las tablas y algunos de los usos, como es la actividad de la molienda, con su maquinaria que se recuperó de otro molino que estaba en uso. En la siguiente diapositiva le pongo, para que vean esto que les digo, cómo algunos de los elementos constructivos no se respetó. Aquí vemos el interior del molino por dentro. Aquí tenemos imágenes del centro del agua. También agradecer la labor que han hecho durante años recopilando documentación sobre Daimiel, sobre las imágenes, y ellos fueron los que me la facilitaron para el trabajo. Y decía que en la primera fotografía de esta diapositiva se puede ver el interior del techo del molino. Si ustedes se acuerdan o van dentro de poco, porque está ahora agradable ir por allí, pasear y tiene algo de agua, pues poca, no en el Guadiana, sino de la que rezuma del trasvase, pues van a ver que el interior de la techumbre no tiene nada que ver. Lo han hecho con otras características. Sí hay edificios en Daimiel que tienen esta misma técnica constructiva para la techumbre y que se han restaurado. Son viviendas todavía de campo que están en uso. Podemos ver el revoco en las ventanas, cómo eran los pilares por fuera, y también el revoco nos da pistas y alguna manchita se ve de que estaba encalado. Nos lo dijeron también los arqueólogos y todavía quedan restos en otras molinos de Ribera. Después de las intervenciones, este es el aspecto que tiene, un aspecto homogéneo donde no se han distinguido ni las técnicas constructivas antiguas de las actuales, ni además se han recuperado materiales antiguos y se ha distinguido los materiales nuevos utilizados. Da una imagen de un edificio que presenta pues un mimetismo con los antiguos molinos, pero realmente no se han utilizado materiales que distingan la parte nueva de la parte vieja, con lo cual se ha creado un poco falso histórico. De hecho, he puesto un micropilote, que es esta foto que tienen con un artilugio de hierro. Esto el ingeniero que hizo la restauración le da mucho hincapié. En unas jornadas que hubo de molinología en 2009, un hijo suyo hizo una presentación de esta restauración y ciertamente la estructura de Molemocho tiene complicaciones porque al quedarse en seco y con agua, unos años con agua, otros años seco, hay diferencia en la estructura porque se van moviendo los cimientos. De hecho, esta gente, estos restauradores, el ingeniero, encontraron dificultad para poner los cimientos y cuando excavaron vieron que tenía cimientos de varios tipos que se habían realizado a lo largo de la historia. Porque ese tipo de cimientos no se puede reutilizar ahora porque esas técnicas han cambiado y han evolucionado, pero sí que se puede dejar un testigo que indique cómo o qué partes del molino tenían un tipo de cimientos u otros y por qué se hace eso. Todas estas cuestiones son importantes para que apreciemos más el valor que tiene en sí el molino de Molemocho, porque aparte de su valor histórico, tiene un valor de memoria para todos nosotros, pero de memoria de identidad, de cómo ha vivido la gente durante todos esos siglos a lo largo de esas vicisitudes que ha pasado el edificio. Si las conociesen, nos transmitirían mucho mejor pues el valor
de la importancia que tenían los molinos harineros en el Guadiana. No solo teníamos Molemocho, pero es que al estar restaurado y a las puertas del Parque Nacional, es el más representativo, no solo para nosotros los daimeleños y daimeleñas, sino comarcalmente, nacionalmente e internacionalmente, porque está allí situado. Entonces, hemos perdido una valiosa oportunidad, pero nos quedan todavía ruinas que conservar de estos edificios, que todos ellos... son las ruinas del edificio de Griñón, del molino de Griñón. También tenían anejos, también cumplen una función fundamental, si los conservamos, de documentos históricos que han pervivido a lo largo de siglos y que debemos pasar a las generaciones futuras de una manera fidedigna, no haciendo falsos históricos, si se puede evitar. Y si se tiene que hacer algo por cuestiones técnicas, pues explicarlo a la gente, que la gente luego es muy agradecida y prefiere saber que en lo nuevo, que en lo viejo, porque se ha hecho así una cosa y porque se ha dejado de ver, pero tener una visión completa. Y nada más, solo quiero concluir hablando un poco pues, de la importancia que el Plan Director de Parques Nacionales, aparte de toda la normativa que les he comentado, de la Ley del Patrimonio Histórico y de la Ley internacional, que son las cartas del restauro, y ahora la Carta de Cracovia, que es la que más o menos está dirigiendo cómo deben realizarse estas restauraciones, pues que tengamos en cuenta que el Plan Director también contempla de parques nacionales que no solamente un parque nacional ordena o considera conservar el ambiente natural, las especies silvestres, sino que también contempla la cultura que ha habido en ese espacio durante siglos y milenios, porque en Europa, en España y en Europa, hay pocos lugares que no hayan estado intervenidos a lo largo de los siglos por las personas, porque es un continente pequeñito y no son vírgenes, sino que, como han visto, a lo largo de los siglos ha tenido manejo de ese territorio, uso de ese territorio, y esas huellas las podemos encontrar en estos documentos históricos, que en este caso pues son los molinos harineros, pero que elementos del patrimonio tenemos muchos en el Parque Nacional. Entonces, aunque se hubiese hecho hace años un inventario, habría que actualizar ese inventario, catalogarlo, hacer prospecciones o excavaciones en las zonas que considere un equipo pluridisciplinar, no solo una persona, y entonces el resultado sería que tendríamos conservado mucho más elementos de nuestro patrimonio cultural y de nuestra memoria histórica y, por lo tanto, de nuestra identidad. Y nada más.